el costo de los bienes vendidos y o servicios prestados, todos aquellos gastos necesarios para la obtención y conservación de la fuente. Aquí, antes de empezar, vamos a aclarar que no necesariamente la utilidad contable es igual a la utilidad imponible. Son dos cosas diferentes. El hecho de que sean diferentes no quiere decir que estamos haciendo mal o que estamos evadiendo impuestos, ¿no? Simplemente es la resultante de la aplicación de la normativa. Cuando nosotros elaboramos nuestro estado de resultados, vamos a obtener una utilidad contable. Cuando nosotros aplicamos el impuesto para determinar el impuesto a las utilidades, vamos a establecer una utilidad imponible. ¿Cómo surge o de dónde surge esta utilidad contable y de dónde surge esta utilidad imponible? Esta utilidad contable no es otra cosa o va a surgir a partir de la aplicación de las normas contables, ¿no? Es decir, las normas de contabilidad generalmente aceptadas son las que vamos a utilizar. Por ejemplo, una norma contable me dice cuando tú efectúes una donación, regístralo como gasto. ¿Sí? Eso me dice la norma contable, no me pone ninguna otra condicionante, simplemente me dice, lo vas a registrar como una cuenta de gasto. La utilidad imponible va a ser la resultante de aplicar el decreto supremo, básicamente 24051, que es el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Sí? Voy a volver con el ejemplo de aquí, de la donación. En la utilidad contable, ninguna norma contable me pone alguna otra condicionante que no sea que la registre como gasto. En cambio, para determinar la utilidad imponible, con la 24051, sí me pone condicionantes para donaciones. Y me dice, si tú estás donando a una persona, a una institución que no tenga resolución de exención, esa donación se va a considerar gasto no deducible. ¿Sí? Si tú estás donando a una entidad con resolución de exención, ahí podemos ver, es un gasto deducible, pero ojo, te voy a poner una segunda condicionante que va a ser máximo hasta el 10% de la utilidad imponible. ¿Se dan cuenta? Me está poniendo ciertas condicionantes que no me ponen las normas contables. Entonces, el hecho de aplicar estos decretos y que no sean necesariamente iguales estas dos, pueden ser diferentes, no quiere decir que hemos hecho malas cosas. Un poco les voy a ejemplificar aquí con un estado de resultados. Voy a tener un total de ventas, no sé, digamos 230,000. Menos el costo de ventas. Digamos que mi costo de ventas era 150,000. Ventas menos costo de ventas, ¿qué se llama? Utilidad bruta. Utilidad bruta. Esta va a ser mi utilidad bruta. ¿De cuánto? 80,000. 80,000. ¿Sí? Y a eso tengo que restarle lo que son los gastos operativos. Ahí tengo gastos de administración, comercialización, etcétera, etcétera. Yo por simplificar directamente, por favor, simplemente les voy a poner como gastos operativos. Entre ellos, digamos que tengo energía eléctrica, digamos que tengo, no sé, gastos de comercialización, tengo donaciones, tengo esta donación por si acaso va a ser a niños pobres, tengo, digamos, no sé, material de escritorio,
para darles como ejemplo, ¿sí? En energía eléctrica he gastado, digamos, 10.000. En gastos de comercialización he gastado 15.000. En donaciones a niños pobres hemos gastado 3.000. Y en material de escritorio hemos gastado 5.000. ¿Cuánto van a ser mis gastos operativos? 33.000. 33.000. 33.000. Están atentos, está muy bien. 33.000. Si yo a mi utilidad brutal le resto los gastos operativos, ¿qué me va a dar? La utilidad contable antes de impuestos, ¿verdad? La utilidad contable antes de impuestos. ¿Cuánto es en este caso mi utilidad contable? 47.000, dice. 47.000. Hasta ahí, ustedes conocen, no hay nada de nuevo, pero vamos un poco. Esta utilidad contable es esto, los 47.000, ¿sí? Ahora, voy a copiar lo mismo para ver en este otro lado qué me dice la norma tributaria. Voy a trabajar con el mismo estado de resultados y tengo ventas de energía eléctrica, digamos que todo cumple los requisitos de ser deducible, excepto, ojo, esto. La norma contable me dice, perdón, la disposición, el 24051 me dice, si tú estás regalando algo, puedes regalarlo, no hay problema. Pero ojo, yo te voy a considerar esto gasto no deducible porque tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que tienes que donar a instituciones sin fines de lucro con resolución de exención. Y la segunda condicionante, que debes donar máximo hasta el 10% de tu utilidad imponible. Entonces, si me está diciendo esto no va, ¿qué tengo que hacer? Porque eso yo por si acaso, para la determinación del IUE no hacemos asientos de ajuste, ¿ya? O sea, no hay asientos de ajuste, simplemente vamos a hacer un cuadrito donde diga gastos deducibles y gastos no deducibles. No tocamos para nada el asiento contable. Entonces, si me dice esto no va y yo le estoy restando aquí, ¿qué tendría que hacer para determinar mi utilidad imponible? En otras palabras, esto yo tendría que borrarlo. Y esto se convertiría en ¿cuánto? 30.000. Se convertiría en 30.000. Sí, pero por si acaso lo voy a pintar porque no es la forma correcta, simplemente por explicarles. ¿Y esto a cuánto ascendería? 50.000. 50.000. ¿Sí? 50.000. Y estas donaciones que hemos dicho de los 3.000, por si acaso no las voy a tocar porque me están diciendo que es gasto no deducible. Por lo tanto, eso no va. ¿Sí? Entonces, así se convertiría mi estado de resultados. Ahora, dígame, por regalar algo, ¿he hecho algo ilegal? No, le hice. No, Lisa. Y tengo dos utilidades distintas, mi utilidad contable antes de impuestos y esta se constituye ya con este ajuste que estoy haciendo, se llama utilidad imponible. Es la aplicación del 24051. ¿Sí? Entonces, ¿qué de diferente tiene? Nada. Simplemente que con la 24051, algunas condicionantes, algunas cosas me va a ir poniendo como límites. Y obviamente, como yo no puedo borrar mi estado de resultados, ojo, no puedo hacer esto que he hecho ahorita de borrarlo, porque el estado de resultados es uno solo, entonces lo que se hace es lo siguiente. ¿Ya? Como no puedo borrar el estado de resultados, entonces lo que hacemos es, vamos a decir, es un gasto no deducible y a esta utilidad contable le vamos a añadir los gastos no deducibles. En este caso, mi gasto no deducible son los 3.000. Entonces le voy a añadir los 3.000. Por lo tanto, aquí me salen los 50.000, que va a ser mi utilidad imponible.
listo, hemos llegado a lo que hace rato les había mostrado borrando el estado de resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Justamente voy a elegir cuál es deducible y cuál no es deducible. Lo que es no deducible, le voy a sumar a mi utilidad contable para determinar mi utilidad imponible. En otras palabras, es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos eliminado porque dice no va, pero como no hay ajustes contables, no hay nada, no puedo tocar ese estado de resultados, lo único que hacemos con fines de determinar en una hojita adicional, le vamos a sumar esto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora cuando empecemos a ver todo lo que sea gasto deducible y gasto no deducible. Por favor, ¿me entendieron hasta aquí? ¿Está comprendido? Licenciada, la parte de donaciones, lo que marco con ¿puede volver a explicar? Mi internet se me ha ido, no lo entendí muy bien, Liz. ¿Esta parte de aquí? Sí, por favor, licenciada. Ok. El estado de resultados es uno solo, no vamos a cambiarlo, ¿ya? No lo vamos a cambiar. Entonces, desde el punto de vista de determinación del IUE, si bien el IUE me dice, este gasto es deducible, este no es deducible, hay esta condicionante, no hay esta condicionante, simplemente eso voy a tomarlo aquí abajo. Pero yo ya no puedo borrar este estado de resultados. Hace rato les hice el ejemplo y les decía, es como si me dice estas donaciones, solamente tendrías que cumplir dos condiciones para que sea gasto deducible. La primera condición es de que tienes que donar a instituciones sin fines de lucro con resolución de exención. Un ratito, yo he donado a niños pobres, por lo tanto el IUE me dice es no deducible. En cambio, la norma contable no me dice es deducible, la norma contable me dice, si has donado, pues ponlo como gasto nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, yo no puedo mover este estado de resultados. ¿Sí? No lo puedo mover. Entonces, ¿qué hago? Y digo, este es no deducible. Si mi utilidad contable es 47, yo le voy a sumar todos los gastos no deducibles para determinar la utilidad imponible. Que es lo mismo que hace rato les decía, si yo hago desaparecer esto, ojo, esto me va a cambiar, y eso se va a convertir en 30,000. Y esto se convierte en 50,000. Y en realidad esto ya no tendría que hacer. Y sería así. Pero, ojo, nosotros no podemos que con fines tributarios determinar un impuesto, mover la contabilidad, mover las normas contables. ¿Sí? Yo por hacer una determinación de un impuesto no puedo vulnerar las normas contables. Entonces, mi estado de resultados no lo puedo mover así. ¿Qué hago entonces en esa elección? Y es lo que vamos a trabajar, les decía ahora. ¿Sí? Vamos a trabajar que vamos a ir escogiendo de estos gastos, ¿cumplen o no cumplen ciertas condiciones? Entonces vamos a ir aprendiendo para cada caso. En este caso, por ejemplo, la donación no cumple. Por lo tanto, a mi utilidad contable le voy a sumar ese gasto no deducible y voy a determinar mi utilidad imponible. Ahora, el hecho de que yo haya regalado a niños pobres no quiere decir que está mal mi estado de resultados, no quiere decir que estoy evadiendo impuestos, simplemente es aplicación de un decreto a ciertas condicionantes que le ponen a algunos gastos. ¿Ya? No sé si con eso queda claro, por favor. Sí, licenciado, entendí, muchas gracias. Ok. Bien, entonces nos dice, y está explicado cómo determino mi utilidad neta, es decir, la utilidad bruta, le voy a restar todos aquellos costos de bienes y servicios y aquellos gastos que sean necesarios para la obtención y conservación de su fuente. Eso es importante. Vamos a partir conociendo una regla general. ¿Sí? La regla general nos dice, los gastos pueden ser realizados tanto en el país como en el exterior. ¿Qué decíamos en el IVA? Los gastos para que me generen crédito fiscal solo pueden ser realizados dentro del territorio nacional. Las compras que yo realizo en el exterior no me generan crédito.
¿verdad? En cambio, para el IVA se amplía ese concepto y se dice, si tú compras aquí, incurres en un gasto, ya sea en Bolivia o en otro lugar, se va a considerar como un gasto deducible. Sí, obviamente hay que cumplir los otros requisitos, pero ya se amplía aquí nuestro concepto, ¿no? No solamente son los gastos efectuados dentro del territorio nacional. ¿Qué pasa si yo quiero, digamos, no sé, soy una empresa aeronáutica, quiero hacer arreglar mi avión, hay alguna pieza que está mal, y en Bolivia no hay personas que saben y manejan, pues lo llevo al exterior para que me lo arreglen esa pieza. ¿Me sirve de gasto? Sí, porque la regla general me está diciendo, los gastos pueden ser dentro del país o en el exterior, cualquiera de los dos. ¿Ya? Vamos con las condicionantes. Hay dos condicionantes básicamente. La primera dice la misma que el IVA. Tienen que estar vinculados o relacionados a la actividad grabada. Ya, el gasto que yo realizo tiene que estar vinculado como primera condición o relacionado a la actividad grabada y como segunda condicionante deben estar respaldados con documentos originales. No sirven fotocopias. ¿Sí? Eso está clarito aquí. Entonces dicen documentos originales. Si yo estoy comprando en el exterior, me traeré pues, la facturita del exterior, ¿no? Si estoy comprando en Bolivia, tendré la factura, exhibiré la factura o el documento original que me respalde ese gasto. ¿Sí? Entonces, empezamos aprendiendo lo que es la regla general y las dos condicionantes que nos estipulan el IVE. ¿Queda claro? Sí, licenciada. Sí. Por favor, si no me entienden, me tienen que ir preguntando, porque si ustedes no aprenden esto, ahora sí necesitan aprender, no vamos a poder resolver, no vamos a poder determinar el nivel. Entonces, por favor, bien atentitos, dejen de tomar su café, de dormir un ratito, y en las horas, sobre todo horas del IUE, me tienen que atender, porque de lo contrario no van a poder resolver. Sí o sí es necesario que manejen estos conceptos. ¿Ya? Bien, vamos a entrar, el impuesto a las utilidades va agrupando los gastos en algunos grupos, ¿no? Entonces, los va agrupando, por ejemplo, en este que dice derechos. ¿Qué gastos pueden ser incluidos en derechos? Los alquileres, las regalías, ¿sí? Es decir, los derechos de autor, las patentes, las marcas de fábrica, ¿no? Todos esos que nosotros vamos pagando, ¿no? Las franquicias y otros que sean similares. Voy a ir a ejemplificarles para que no quede solamente esto como concepto teórico. Nos vamos a ir un ratito aquí para explicar, ¿sí? En la parte de derechos nos han dicho que, por ejemplo, están los alquileres. Sí, yo tengo el grupo de derechos y me dice dentro de estos derechos están los alquileres. Yo les voy a poner como ejemplo y les digo, un minutito por favor. Vamos a poner un ejemplo, hemos dicho, de lo que son los derechos. Se pagó. Bolivianos, 60.000. Presentó facturas por el 70% y por el saldo no se efectuó ninguna retención. Vamos a poner entonces como ejemplo y decimos que se pagó por concepto de alquileres bolivianos 60.000. Se presentó las facturas por el 70% y por el saldo no se efectuó ninguna retención. Vamos recordando lo que acabamos de aprender. Aquí tengo que decir también, pero
Va a ser concepto de alquiler. Tengo que decir de dónde para que sea deducible. De la sucursal en la ciudad de Oruro. Ya. ¿Cuál es la regla general? ¿Qué hemos aprendido como regla general para el IUE? ¿Cuál era la regla general? Que valían los gastos de Bolivia y el exterior. Los gastos pueden ser realizados dentro o fuera del país. Bueno, eso está en otro departamento. ¿Vale o no vale este gasto? Sí, vale. Sí, vale. Vale. Sí, está dentro del territorio nacional. De repente nuestra central está en Cochabamba, está en Oruro, pero igual sí, vale, está dentro del territorio nacional. Ya. ¿Cuáles son las dos condicionantes? Que esté vinculado con la actividad grabada, dice. Que esté vinculada con la actividad grabada. ¿Estará vinculado el pago de alquileres de una sucursal en Oruro? Sí, Sí, Lice. sí. Sí, claro que sí, ¿no veo? O sea, si yo tengo una sucursal, obviamente, tengo que deducir, dice, aquellos gastos que sean necesarios para conservar y mantener la fuente. Entonces, sí, está vinculada a la actividad. ¿Cuál es la segunda condicionante? Documentos originales. Tener el documento original. ¿Tengo el documento original? Es decir, en este caso, por los alquileres me tienen que dar factura. ¿Tengo facturas por el 100%? Por el 70%. Solo por el 70%. Ah, entonces aquí ya viene lo que es el IVA, ¿no? No cumple la segunda condicionante. Entonces decimos alquileres bolivianos 60.000. Y de esto dice que solamente el 70% está respaldado con facturas. ¿Cuánto es el 70%? 42.000. 42.000. ¿Sí? 42.000. La diferencia, ¿cuánto va a ser entonces? 18.000, Lice. La diferencia va a ser 18.000. Ya. Entonces, hemos dicho, de hecho, de estos gastos, el alquiler cumple la regla general, cumple la primera condicionante, está vinculado, pero, perdón, la primera condicionante. La segunda condicionante me dice, tiene que tener el documento original. Mi documento original que respalda esa transacción, no siempre va a ser la factura, en algunos otros casos puede ser alguna retención, o vamos a ver también en otros casos otros documentos, pero en este caso específico del alquiler, tengo que tener factura, o la retención respectiva. Solo tengo el 70% de factura, por lo tanto, este respaldado, solo esta parte va a ser mi gasto deducible. Solo esa parte que cumple las dos condicionantes. ¿Sí? Y la diferencia, los 18.000, no cumplen. ¿En qué se constituirá? Un gasto No no deducible. deducible. No deducible. Gasto no deducible. ¿Sí? Esto va a ser un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque no cumple estos 18.000, no tienen la factura. ¿Sí? No cumplen la segunda condicionante. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo en el IUE. Por cada una de las cuentas vamos a analizar. ¿Cumple la regla general? Cumple las dos condicionantes básicamente y vamos a ver en algunos casos que nos ponen otras condicionantes más. ¿Ya? Pero ojo, aquí no hay asiento contable. Simplemente vamos a estructurar un cuadrito donde diga cuál es el gasto, si es deducible o no deducible. ¿De acuerdo? ¿Está claro?
Sí, Lisa. Ok. Sí, licenciada. Me tienen que comprender bien para que no tengamos problemas después. Ya. Vamos a otro grupo, lo que es remuneraciones al factor trabajo. Dentro de lo que son remuneraciones al factor trabajo, nos dice se consideran gastos deducibles los sueldos y otras remuneraciones, sea en dinero o en especie. Pero nos pone fuera de esas dos condicionantes adicionales, por si acaso, nos pone una otra condición que nos dice debe demostrarse la retención del RSI. Es decir, debe estar en la planilla de sueldos y salarios y debe elaborarse la planilla tributaria. ¿Sí? Tiene que demostrarse la retención del RSI. Esa es la condición. Las remuneraciones a los dueños, a los socios u otros, también es un gasto deducible. Pero ojo, por más que sean dueños, socios o cualquiera, también debe demostrarse, dice, que tienen la retención del RSI. ¿Qué pasa con muchas de nuestras empresas? ¿No? En realidad son empresas familiares, las constituyen como SRLs, no todas, algunas obviamente, ¿sí? Las constituyen como SRLs, pero pónganse, venden, no sé, pues digamos que venden telas. Y es el único dueño el que vende las telas, el que abre la tienda, el que cierra la tienda. Y obviamente dice, pues es mi empresa, yo soy el que vendo, porque si yo no abro, no, pues no funciona. Y yo tengo derecho pues, a tener un sueldo, porque yo sí tiene derecho a tener un sueldo. Pero también la norma dice, por más que seas el dueño, debes pagar el IVA porque estás percibiendo un salario, ¿no? Entonces debe demostrarlo. También lo que es la asistencia sanitaria, la ayuda escolar y otros, ¿sí? Necesariamente aquí en la asistencia sanitaria, ayuda escolar y otros, solamente por si acaso se admite esto a trabajadores de la empresa, ¿no? Tiene que estar vinculado, obviamente. Y tenemos una otra condicionante, solo hasta el 8.33% del total de salarios brutos que se hayan pagado durante la gestión. Ese es el tope. ¿Quieres regalar, quieres darles cosas a tus empleados, quieres darles materiales, lo que sea? Dales. Pero el tope es el 8.33%. Vámonos al ejemplo para que ustedes otra vez tengan clara la figura. Estamos hablando ahora del ejemplo de lo que es remuneraciones al factor trabajo. Dentro de las remuneraciones al factor trabajo vamos a ponernos un ejemplo y decimos la empresa entregó material escolar a hijos menores de 10 años de los empleados por un monto total de bolivianos 15.000. De salarios brutos de la gestión asciende a bolivianos 145.000. Bien, nos dice aquí que les han dado a los hijos de los trabajadores material escolar, ¿no? Entonces tenemos el gasto. Y aquí un poco les voy a ir dando ya la estructura.
Entonces decimos, otra vez vamos con el análisis. ¿Cumple la regla general o no cumple la regla general? ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Sí cumple la regla general. ¿Sí? Sí cumple la regla general, porque la regla general nos dice los gastos pueden ser realizados dentro o fuera del territorio nacional. Entonces, dentro del país. Entonces, cumple la regla general. Vamos a las condicionantes. Tiene que estar vinculado o relacionado a la actividad grabada. ¿Sí? La norma prevé y dice, pueden dar ayuda escolar, pero a los empleados. Entonces, ¿está vinculado o no? ¿Está relacionada a la actividad? Porque nos estaba diciendo la norma, pueden ustedes darles ayuda escolar a sus empleados. Sí, se puede, sí se puede. Sí, está relacionado. ¿No ven? Quiere decir que está relacionado, ¿no ven? ¿Por qué? Porque dice, la misma norma nos dice, aquí fíjense, que nos decía, pueden darles asistencia sanitaria, ayuda escolar y otros hasta el 8.33%. ¿Sí? Entonces nos está diciendo hasta ese monto. Entonces, por lo tanto, está relacionado a la actividad porque me están autorizando. La segunda condicionante, tener el documento original. ¿Cómo voy a demostrar? Obviamente les haré firmar una planillita de sueldo, una planillita, y lo que les estoy entregando el material escolar, y además, ojo, solo puedo entregar a mis dependientes, ¿no? No a otros, a los hijos de los empleados, o a los empleados voy a entregar. ¿Sí? Entonces, cumplo la segunda. Ahora hay una otra condicionante. ¿Cuál es esa tercera condicionante que nos pone? ¿Cuál es la tercera Solo puede condicionante? ser el 8,33. Ojo, me dice, Del salario solo bruto. puede ser hasta el 8.33%. ¿Se dan cuenta? Hemos cumplido la regla general, hemos cumplido las dos condiciones, pero en este caso nos ha puesto una otra condicionante. Nos dice solo hasta el 8.33. Entonces vemos total de salarios brutos. En este caso es 145,000. Me dice solo, ojo, por si acaso, hasta el 8.33%. 8.33 de 145,000. 12.078,50. ¿Cuánto? Sí. 12.078,50. 12.078,50. ¿Sí? Me dice solo, ojo, hasta el 8.33% puedes dar esa ayuda escolar. ¿Sí? Este es mi parámetro. Entonces decimos, ¿cuánto hemos dado de ayuda escolar? ¿Cuánto hemos dado? 15,000. 15,000, ese es el importe, los 15,000. ¿Sí? ¿Hasta cuánto yo podía darles? 12.078. Esa es la condicionante, ese es mi gasto deducible, hasta ese monto, 12.078,5. ¿Sí? Ahora, yo les he dado más. ¿Qué se considera la diferencia? Gasto no deducible. Gasto no deducible. ¿Cuánto es la diferencia? 2.921.50. 2.921,50. Ese es mi gasto no deducible. Y en realidad yo les acabo de dar este formato, vamos a trabajar bajo este criterio, con este formato, nuestro cuadrito, y vamos a ir sumando. ¿Sí? Entonces, yo he gastado 15,000, de acuerdo a lo que me dicen, solamente es hasta el 8.33 del total de salarios de los 145. Mi 8.33 es 12.078,5. Por lo tanto, la diferencia con respecto a los 15,000, yo puedo regalarles, sí, yo puedo darles más, puedo darles 20,000 o lo que sea, pero la norma me dice, ojo, tú dales lo que quieras, pero yo te pongo como condición máximo, te voy a reconocer como gasto deducible el 8.33, y eso es 12.078. Entonces, la diferencia se considera gasto no
deducible. ¿Sí? ¿Queda comprendido? Sí, Sí. licenciado. Ok. Sí, Licia. Ya. Vamos entonces con otro grupo. Ay, no sé qué he hecho. Vamos a servicios. Tenemos otro grupo de gastos que están nos han agrupado aquí en la normativa, eso está en el decreto supremo por si acaso, servicios, ¿no? Nos dice, se van a considerar gastos deducibles, las cobranzas de rentas grabadas. ¿A qué se refiere estas cobranzas de rentas grabadas? Por ejemplo, los colegios actualmente, muchos de los colegios ya no tienen cajeros. ¿Dónde pagan las pensiones los papás? Al En el banco. banco. En el Al banco. banco. ¿Sí? Pagan en el banco. ¿Y ustedes creen que el banco de buenas gentes se los cobra? Porque son así buenas ondas. No, Licia. No. Cobran comisiones. Exactamente. ¿Sí? Cobran No intereses. son tan buenas gentes. Sí, ganan por doble partida ahí, ¿no? Uno, que le cobran comisión por cobrárselo, la pensión, y dos, que están recibiendo flujo de efectivo que ellos van a circularizar. ¿Sí? Que van a circularizar. Entonces, ellos van a cobrar una comisión. Por esa comisión tienen que emitir una factura. A esa factura se considera como un servicio y es un gasto deducible. Por eso dice cobranza de rentas grabadas. Aportes a organismos reguladores o supervisores. Hay algunas actividades que tienen sus aportes a sus organismos reguladores. Por ejemplo, la ATT, la Administradora de Transportes y Telecomunicaciones, ¿ya? Tiene un porcentaje que le van pagando a la ATT, a la autoridad, no, es a la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ese aporte que le dan a ese organismo regulador, como es la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, es un gasto deducible. Los aportes a seguridad social. Explíquenme ustedes, ¿cuáles son los aportes a seguridad social? AFP. Todos los aportes, ¿a dónde? A la ¿A qué AFP. instituciones? AFP patronal. Los aportes patronales, ¿no? Lo que son AFPs, lo que es caja nacional, lo que son cajas, ¿no? Seguridad. El 10% que se aporta a las cajas, los aportes patronales a las AFPs, a eso se refiere. Entonces, esos aportes a seguridad social, dice, se consideran gastos deducibles, ¿ya? Transporte. Hay algunas empresas que, bueno, están a bastante distancia del país, del departamento, y la Ley General del Trabajo les obliga a que les pongan un transporte, ¿sí? Ahí cuando están a cierta distancia, entonces les dice, tienen que ponerle transporte. Entonces ese pago de ese transporte es gasto deducible. O si los mandamos de viaje también en comisión, entonces lo que ellos gastan en transporte es un gasto deducible. Viáticos. En viáticos tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de viáticos. Los viáticos con cargo a rendición de cuentas y los viáticos sin cargo a rendición de cuentas. ¿Qué significa viáticos con cargo a rendición de cuentas? Por ejemplo, nos mandan a la ciudad de La Paz, ¿sí? Nos están mandando a hacer un curso de capacitación, ¿ya? Me están mandando a hacer un curso de especialización, no sé, de capacitación. La empresa me está mandando. Entonces, me va a decir, te doy plata, pero tú me vas a traer facturas a nombre de la empresa, con el NIF de la empresa y obviamente relacionados a lo que tú has viajado, ¿sí? Me dan un monto y ahí yo traigo facturas a nombre de la empresa con el NIF de la empresa. Si me están mandando a un curso de capacitación, ¿facturas de qué puedo traer si me ayudan? De Del refrigerio. hotel donde se va a hospedar. El hotel donde está hospedado, después puede ser de refrigerio del almuerzo, ¿no? Factura del almuerzo, de la cena, del desayuno que haya tenido. Después, ¿qué más? Ya ahí voy un poco más a detalle, del almuerzo. ¿Podré traer del almuerzo una factura de 3 piques? No, Licia, solamente de la persona. No,
Solo de la persona, no de todo el grupo que ha ido, ¿no? O que se haya encontrado con unos amigos, solo de la persona. Entonces, a nombre de la empresa, con el NID de la empresa, o vinculados o relacionados, ¿sí? ¿Qué más podrá descargar? El transporte, Lice. El transporte, sus pasajes, no sé si ha ido en flota, en avión, ¿no? Entonces, tiene que traer también las facturas de lo que ha ido, ¿sí? Podrá traer facturas, bueno, como ha ido a La Paz, hay cosas más gruesas, está haciendo frío, voy a aprovechar de traerme unos abrigos, no sé, pues una ropa abrigada. ¿Las facturas de eso le servirá o no? No, Lice. No. Porque ¿No? no, Lice. Pues, No tiene nada que ver, ¿no? Entonces tiene que ser cosas relacionadas o vinculadas. Ese es el viático con cargo a rendición de cuentas. Me dan plata y yo traigo facturas a nombre de la empresa, con el NID de la empresa y que estén relacionados a lo que yo he ido. Y los viáticos sin cargo a rendición de cuentas significa que me van a dar un monto de dinero, yo gasto en lo que quiero, ¿ya? Pero eso sí, tengo que descargar con el RSI. ¿Sí? Eso está grabado con el RSI, es decir, tendré que presentar facturas de cualquier tipo de gasto, pero tendrá que demostrarse que se ha descargado el RSI, ¿sí? Además que el viático sin cargo a rendición de cuentas tiene un monto fijo, por si acaso, ¿no? Tiene que estar, no puede superar, dice, el sueldo de la máxima autoridad de una institución pública, ¿sí? Que se le paga a la máxima autoridad de una institución pública. Ese sería su tope. Actualmente, si no estoy mal, me lo van a confirmar, por favor, son 550 bolivianos que reciben de viático diario las máximas autoridades de las instituciones. Entonces, ese sería el tope, pero tiene que descargar con facturas. Y ahí ya no tiene que traer facturas a nombre de la empresa, nada, sino a nombre del dependiente con su carnet de identidad para poder descargar el RSI, simplemente, o si no trae, se hace la retención del 13%. ¿Ya? Remuneraciones a directores o síndicos. También se consideran gastos deducibles estas remuneraciones a directores. ¿Dónde hay directores y síndicos? ¿En qué tipo de sociedades? ¿En qué tipo de sociedades sociedades? anónimas. en las industriales, dice. No, no he dicho qué actividad. ¿Qué tipo de sociedad? Sociedades anónimas. Sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones, ¿no? Ahí tenemos directores y síndicos. Cuando están, por ejemplo, en proceso de quiebra, vamos a tener ahí síndicos. Cuando están funcionando, vamos a tener directores, ¿no? Se consideran estos sueldos que van a ganar los directores y los síndicos, dice, gastos deducibles, pero ojo, hay una condicionante ahí. Dice que estos sueldos que reciban estos directores y síndicos no puede ser superior al sueldo que reciba el principal ejecutivo de la organización. ¿Sí? Esa es la condicionante. Obviamente, aparte de retener el RSI-IVA, que en todo lo que es remuneraciones hay que retener el RSI-IVA, también hay una otra condicionante que dice no puede ser superior al salario que percibe el principal ejecutivo de la organización. ¿Sí? Honorarios y otras retribuciones por asesoramiento. Contratamos no sé, contratamos un abogado porque tenemos un juicio, contratamos un asesor tributario para que nos oriente, ¿no? Entonces, todos estos honorarios o retribuciones que tenemos por asesoramiento, pues también se consideran gastos deducibles y otros gastos similares. Vámonos al ejemplo de lo que es servicios. A ver, vamos a ponernos como ejemplo. A ver, mis servicios. Se pagó por horarios, sueldos a los directores bolivianos
160.000. 100 el salario del principal ejecutivo de la organización, bolivianos 120.000. Vamos a copiarnos el cuadrito para que lo hagamos más rápido. Listo. Se pagó sueldos a los directores por bolivianos 160.000. ¿Cumple la regla general o no? Sí, Lice. Sí, sí cumple la regla general. ¿Sí? Sí, sí. Condicionantes. ¿Cumple la primera condicionante o no? Sí, Lice. Sí, porque son directores. ¿Sí? Entonces se admite que se pueda pagar sueldos a los Sí, directores. Lice. ¿La segunda condicionante cumplirá? Con seguridad que sí, porque Sí. dice sueldos a los directores, debe estar en la planilla tributaria, en la planilla de sueldos y salarios y con la retención del RCI. Pero en este caso tenemos una tercera condicionante. ¿Cuál era la tercera condicionante? Que no tiene que ser mayor al salario del principal ejecutivo de la organización. No puede ser superior al salario que percibe el principal ejecutivo, el gerente general, ¿no? El director, no sé qué nombre le ponen al principal ejecutivo de la empresa, no puede ser superior. Y en este caso nos dice que el sueldo del principal ejecutivo es 120.000. Por lo tanto, 120.000 es automáticamente deducible. Pero hemos pagado 160.000. ¿Qué pasa con la diferencia? Es un gasto. Sería un gasto no deducible. Sí, perdón. No, Gasto no. Es un gasto no deducible. Se considera gasto no deducible. ¿Sí? ¿Ya se captó cómo vamos a ir trabajando? Sí, licenciada. Sí, Lice. Sí. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, sigamos entonces. Servicios financieros, es otro grupo de servicios financieros, ¿no? Y nos dice, se van a considerar gastos deducibles, los intereses de deudas, las actualizaciones y los gastos que se vayan a incurrir en la Constitución. Cuando nosotros estamos obteniendo un crédito, por ejemplo, nos piden avalúos, hay que pagarle al arquitecto. Nos piden notariaciones, ¿no? Para los documentos, hay que pagarle al notario. Nos piden una serie de cosas. Entonces, todos esos gastos, nos dice, se consideran gastos deducibles. ¿Cuál es la condicionante? Siempre y cuando la deuda haya sido contraída para producir renta gravada. Es decir, ese crédito haya sido invertido en la empresa. Eso nos está diciendo, ¿verdad? Porque hay algunas, por ejemplo, hay algunas empresas unipersonales que, por ejemplo, el dueño quiere hacer construir su casa. Entonces, como garantía pone su empresa, su tienda, su almacén, no sé, su actividad. ¿Sí? Y dice garantía. El crédito sale a nombre de la empresa, con el NID de la empresa, todo sale a nombre de la empresa, el crédito. Pero nunca la invierte en la empresa, sino que construye su propia casa. Pues en ese caso sería gasto no deducible. Aquí nos está diciendo, ojo, los créditos necesariamente tienen que ser para la empresa, tienen que invertirse en la empresa. Las cuotas de arrendamiento financiero también se consideran gastos deducibles. Ya hemos visto que es un arrendamiento financiero, en su acepción más simple, más sencilla, hemos dicho es un alquiler con opción de compra. Entonces, que se va pagando un canon, que es acuerdo de partes, puede ser mensual, bimensual, semestral, no sé, ¿no? Entonces, esa cuota que se paga por arrendamiento financiero sí se considera gasto deducible. Y las primas de seguro y sus accesorios, ¿sí? Ojo, en primas de seguro solamente se admiten contra accidentes de trabajo. La empresa puede ponerles los seguros que quiera, cualquier tipo de seguro. Por ejemplo, tiene un gerente que es gerente estrella y viaja mucho.
Entonces tiene miedo que le pase un accidente y le pone un seguro de vida. Puede ponerle. Pero ojo, la norma dice solo contra accidentes de trabajo. ¿Sí? Esa es la condicionante. Entonces, cualquiera de estos puede darse, pero hay que ver esa otra condicionante, hay que ver que sean las cuotas y en este caso solo como accidentes de trabajo. Entonces, vamos otra vez y decimos servicios financieros. Y decimos, se contrató un seguro de confidencialidad respecto a la composición de los que se elaboran. Por bolivianos, 18.000. Listo. A copiar nuestro cuadrito para que nos sea más fácil. Bueno, yo puedo copiar, ustedes tienen que volver a hacerlo, ¿verdad? Bien, estamos contratando un seguro de confidencialidad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, les pongo el ejemplo, hasta donde conozco recientemente, no sé si han escuchado Pollos Kingdom, por ejemplo, se ha abierto hacia esa cava y le han puesto, tiene la misma estructura, tiene casi todo igual, creo que le han cambiado solo una letrita. ¿Y qué ha pasado? Uno de los empleados ha agarrado y la receta de cómo hacen el Pollo Kingdom le ha copiado y él ha abierto su propio local, ¿sí? Entonces, hay algunas empresas que les ponen seguro. ¿Para qué? Para que no difundan ese secreto industrial, si ustedes quieren, ¿no? La composición de la elaboración de sus productos. Entonces, decide en este caso contratar un seguro. ¿Y está cuidando su empresa? Sí, obviamente que está cuidando su empresa, ¿no ve? De confidencialidad para sus empleados. ¿Por cuánto? Por 18.000. Analicemos. ¿Cumple la regla general o no? Sí, sí cumple. Cumple la regla general. Los gastos pueden ser realizados dentro o fuera del territorio nacional. ¿Cuál es la primera condicionante? ¿Cuál es la condicionante para el IUE? Que estén vinculados o relacionados a la actividad grabada. Vinculados, sí. ¿Sí? Grabada. ¿Cumple esa condicionante o no? Sí, discutible, ¿no ve? Porque está cuidando a su empresa, para que no les robe. Sí, discutible, ya. Otro, documento original. Bueno, ya tiene la factura del seguro. Ah, pero en este caso del seguro había una otra condicionante, ¿se acuerdan? ¿Cuál es esa condicionante? En caso de seguros. Tiene que ser solo dentro de la ¿Está empresa. dentro del trabajo? ¿Que está relacionado con el Solo trabajo? contra accidentes de trabajo. Esa es la condición. Pueden contratar los seguros que quieran, pero el único que se reconoce es el seguro contra accidentes de trabajo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este seguro de confidencialidad?
no cumple. Es un gasto no deducible, Lisa. Todo va a ser un gasto no deducible. Todo, porque no cumple la condición. Aquí no resto nada, porque aquí todo. La norma es clara y dice solo contra accidentes de trabajo. No dice hasta esta partecita nomás, como hemos hecho hasta ahora los ejemplos, ¿no? Todo se va a considerar gasto no deducible. ¿De acuerdo? Sí, licenciada. Sí, Lisa. Bien. Bien, si se han dado cuenta, es muy importante aquí que nosotros conozcamos la normativa. Conozcamos, porque tengo que saber cuándo es, qué condicionantes ponen, qué condicionantes es, ¿verdad? Tengo que considerar eso. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer la disposición. Es súper importante, caso contrario, ustedes no van a poder hacer los ejercicios. Por lo tanto, quedan combinados hasta el lunes para que me lean y sí o sí me manejen lo que es el decreto supremo, el 24051. ¿Ya? Y si se han dado cuenta, estoy yendo con calmita, cosa de que ustedes vayan comprendiendo y nos permita, pues, no tener ningún inconveniente más adelante. Bien, vamos a quedar aquí por hoy día y el día lunes, de por ahí se me ocurre tomarles un control de lectura. ¿Está bien? Está bien, Lisa. Está bien, Lisa. Está bien. Listo, chicos. Quedamos aquí entonces. Muy buenas noches. Gracias. Luego dice. Buenas Hasta el lunes. noches. Buenas noches. Lisa.